Alright, Shalom. Kahalayim la Yahweh Bashem Yahushai. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bahasham Racha Kwadash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahushai es el nombre de su Hijo. En el hebreo antiguo, doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, y Shalom, que significa paz, a la elección, empezando con el 144,000, y a ustedes, hermanos y ceros y pocas hermanas. Y hoy vamos a entrar en Isaías 14, versículo 1, entrando en los extranjeros. Y la inspiración viene de estos malditos cristianos que andan tratando todo, andan haciendo todo posible para tratar de deshacerse de esta verdad. La verdad de Yahweh Bashem Yahushai. Y gracias a Volcat Malone, que anda básicamente diciendo que Isaías 14:1 está hablando de paganos uniéndose a Israel, cuando la simple verdad es que esos extranjeros está hablando de israelitas regresando a su heredad o abrazándose a esta verdad. Y es todo lo que significa este versículo. Pero ya saben, cristianos no estudian, no entienden palabras, no saben el hebreo. Y últimamente, Yahweh Bashem Yahushai no ha derramado su Espíritu Santo sobre esta gente ciega. Y para empezar, el Espíritu Santo solamente va a ser derramado en el remanente de la nación de Israel, nadie más. Porque ningún pagano puede recibir el Espíritu Santo. No es para dejar las cosas bien claras. Hay dos tipos de extranjero. Y hay dos diferentes palabras en hebreo para esos dos tipos. Sin gastar más tiempo, vamos a Isaías 14:1. Y Yahweh Bashem Yahushai mediante que esto sea edificante. Isaías 14:1. Este es un capítulo dedicado al fin del mundo de Esaú. Y porque Volcat Malone y ciertos cristianos dicen que esto ya se cumplió en el pasado, cuando claramente esta es una profecía del futuro. Isaías 14:1. Voy a bajarle a la música. Dice: porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. El Señor escogió su gente desde el principio, y para siempre Israel va a ser su gente. Porque recuérdense que el Señor hizo un pacto con nuestros antepasados, con Abraham, Isaac y Jacob, y Él dijo que Él nunca se va a olvidar de ese pacto. Y para llevar las cosas más alto, Yahweh prometió o juró en su nombre que el Señor siempre iba a ser nuestro Dios. Aunque nuestra gente peque contra Él, eso no iba a hacer nula la promesa que Yahweh Bashem Yahushai hizo con nosotros en el pasado. Y podemos leer eso en Génesis, cuando el Señor dijo que la nación elegida iba de Abraham, Isaac y Jacob. Y sabemos que Jacob, su nombre fue cambiado a Israel, y de ahí vienen los 12 tribus. Sus 12 hijos se
convirtieron en 12 tribus. De nuevo, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Right? Porque el Señor no es ningún hombre para que mienta. Right? El Señor es un hombre de su palabra. Te dice en el libro de Hebreos, right? Pablo explicó que es imposible que el Señor mienta. Dice, y lo hará reposar en su tierra. So, ya cuando el Señor tumbe a Esaú de su poder por medio de Yahushua, el Señor, Él mismo nos va a llevar a nuestra tierra. Dice, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Right, so aquí está la palabra extranjero. Ok, so vamos a buscarla en hebreo. Y la palabra es gar. Y la palabra hebrea, right, gar, normalmente se usa para un israelita extranjero. Okay. ¿Y qué hace a un israelita extranjero? En muchos casos, cuando leemos la historia, un israelita fue considerado un extranjero porque ya no vivía en la tierra de Israel. Y no hay ciertas familias que se movían y vivían entre los paganos. Okay. Por ejemplo, la familia de Ruth, que Ruth era una mujer de la nación de Moab. La familia que ella estaba en, yo creo que era del tribu de Judá, si no estoy incorrecto. Y esa familia de Judá estaba viviendo entre los moabitas, que hoy en día se llaman chinos, llamados chinos. Okay, so ese es un ejemplo de un israelita extranjero que vive afuera de su país. Ok, so bien rápido y nomás para que tengan contexto, right, de ese ejemplo de un israelita siendo un extranjero. Yes, a lot, man, todavía estoy un poco enfermo. Let me see. Dame un segundo. Vamos a Ruth, el libro de Ruth, o Ruth 1:1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá, a esa familia de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Right. Esta familia vivió entre los paganos. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y se llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. So, este es un ejemplo de un gar, right? En la palabra hebrea gar significa un israelita extranjero. ¿Qué lo hizo un extranjero? Porque vivió afuera de su país.
Right? So, como por el ejemplo de esta familia, estos son israelitas extranjeros. Y cuando buscamos la palabra extranjero en el Google, dice extranjero o extranjera, dice dicho de un país que no es el propio. Dice, una persona extranjera es aquella que no es ciudadana de un país en particular. Por la primera definición lo dijo planamente. Dicho de un país que no es el propio. So ese es Gar, okay, un israelita extranjero o Gowar. Right, ahora vamos a buscar el otro tipo de extranjero. Y también otra manera en cómo nuestra gente se convirtieron en extranjeros fue por la esclavitud. Cuando tú eres un esclavo, tú no tienes ni un derecho de dónde vas a vivir. Right? Si tu amo te quiere afuera de tu país, eso es exactamente lo que va a pasar. Y cuántas captividades nuestra gente ha sufrido. Especialmente esta última, donde literalmente nuestra gente fue dispersa entre los 4 rincones del mundo. Y eso, al fin del día, es una maldición que Yahweh Bashem Yahushua puso sobre nosotros. Ahí se encuentra en Deuteronomio 28 y 64. Right? Así es como, en esta generación, cada hermano y hermana era un extranjero. Okay, nadie podía decir en este lado, en este tiempo, que siempre supo que era un israelita. No, todos perdimos nuestra heredad. Nosotros sin la verdad éramos ¿qué? Extranjeros. ¿Por qué? Para empezar, estábamos afuera de nuestro país y más importante, right, espiritualmente, estábamos sin la verdad. Que la verdad es nuestro tabernáculo, nuestra casa. Y ahora que Yahweh Bashem Yahushai nos ha dado la bendición de entender esta palabra y regresar a Él, ahora ya somos ciudadanos del cielo. Hemos regresado a nuestra patria. Right? Y básicamente eso es lo que está explicando Isaías 14:1. Los que se unieron los extranjeros que se unieron a la casa de Jacob son los hermanos y hermanas que Yahweh Bashem Yahushai ha levantado a esta verdad. Así de simple es esta verdad, man. No es complicado. Solamente es complicado si Yahweh Bashem Yahushai no está tratando contigo. O antes que entremos en el otro tipo de extranjero, aquí tengo otras escrituras de nuestra gente siendo dispersas entre los paganos o las naciones. Juan 7:35. Y esto fue sabiduría o conocimiento común.
hablando de los tiempos antiguos. So esto era, nuestra gente sabía su historia. Right? Que el reino fue dividido en dos. El reino norteño, que hoy en día son los llamados latinos. Nuestra gente sabía que fueron deportados por los asirios, puestos en otro país, y eventualmente Yahweh Bashem Yahushua los libró y se vinieron a este lado del mundo. Y luego el reino sureño sufrió 3 captividades. Right? Los babilonios, que también eran asirios, a los persas y medos, right? A los griegos y los romanos. Y entre cada conquista, nuestra gente fue llevados a diferentes regiones de los diferentes territorios de estos reinos. Y eventualmente, mucha de esa gente que vivía en estos lugares extraños perdieron su heredad. Entrando en Juan 7 y 35. Y aquí los fariseos andaban hablando entre ellos mismos. Y eso es lo que dijeron, Juan 7 y 35. Desconcertados por estas palabras, o esas palabras, los líderes judíos se preguntaron, ¿dónde pensará ir? Hablando de Yahushua, ¿dónde va a ir a Yahushua? Que, donde él va nadie puede seguirlo. ¿Estará pensando salir del país, right, de la tierra de Israel, y ir a los judíos dispersos en otras tierras? Right, ¿cómo ocurrió esto? Pues lean el primer Macabeos y segundo Macabeos. Ahí te da la historia de la Hellenization, la hellenización, si lo estoy pronunciando bien. Dice, ¿estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta los enseñe a los griegos. So, ellos sabían que su gente estaba entre los paganos. No era un misterio. Right? Y estos israelitas que vivían entre los paganos, ¿cómo se llamaban? Extranjeros. Porque ya no estaban en su país. Right? Gar. En hebreo. Santiago 1:1 dice, yo Santiago, esclavo de Dios Yahweh y del Señor Yahushua, escribo esta carta a las 12 tribus, a la nación de Israel, que consiste de 12 tribus. Los creyentes israelitas que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Right? So, plano. En pocas palabras, él dijo, esta carta es para ustedes extranjeros de la nación de Israel. Y también Pedro dijo la misma cosa. 1 Pedro 1:1 dice, yo Pedro, apóstol de Yahushua, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias, right? Los israelitas, en las provincias de ¿dónde? De Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, right? So Pedro está diciendo la misma cosa que Santiago. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Yahushua.
Right? Y sabemos muy bien que Yahushua solamente vino para redimir a su propia gente, los israelitas. Okay, Hechos 5 y 29 a 31. Right? Yahweh levantó a Yahushua, su hijo, como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento de sus pecados. Right? Yahushua nació, right? Le pondrán por nombre Yahushua, right? Mateos 1 y 21. Le pondrán su nombre a ese niño Yahushua porque él salvará a su gente de sus pecados. Porque Yahushua, el Mesías, él mismo es un israelita del tribu de Judá. Right? So no vengan con esas mamadas que eso le aplica a los paganos. Tú claramente no entiendes la Biblia. Right? So ese es el israelita. Este es el extranjero que se refiere a un israelita, Gar. Right? Ese es el primer tipo. Ahora vamos a Éxodo 12, right? Que Éxodo 12 entra en la Pascua. Right? Te da cómo hacer el servicio para ese día sagrado y te da instrucción en quién puede comer de la Pascua y quién no. Y en ese capítulo, ahorita lo voy a sacar, te da los dos tipos de extranjeros. All right? Un momento aquí. El libro de Éxodo 12 y 43. Y esto entra en el extranjero que... Let me see. Right, so en este contexto, voy a leerlo. Éxodo 12 y 43. 12 y 43. Dice, y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza, la instrucción de la Pascua. Ningún extranjero o extraño comerá de ella. Ok, so aquí tenemos una ley, básicamente, que un extraño o un extranjero no puede comer de la Pascua. Y luego vamos a brincar a 48, donde dice, más si un extranjero mora contigo, right? So ese es otro extranjero, y quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón. Y entonces la celebrará y será como uno de tu nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. So, un extranjero no puede comer de la Pascua y otro sí. So, ¿qué es? ¿Por qué hay confusión aquí? Porque el inglés y el español no te da el entero mensaje de las escrituras, porque
el texto original de la Biblia, antes que fue un libro, fueron rollos, es hebreo. Y de ahí viene la importancia de estudiar. Ok, so cuando entramos en Éxodo 12 y 43, ahorita la vamos a leer de nuevo, right? Dice, Yahweh dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Y la palabra hebrea para extranjero aquí es nakar. Dice significado, dice extranjero, pagano o gentil. Dice alguien que no es de Israel y no está en el pacto. Dice implicación, nakar o extranjero gentil no puede participar en la Pascua. Ahí está. So aquí, versículo 43, este extranjero es un pagano, alguien afuera de la nación de Israel. Y cuando entramos en Éxodo 12, 48, más si el extranjero mora contigo y quiere celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de tu nación. ¿Por qué? Porque es un israelita, pero ningún incircunciso comerá de ella. Right, aunque seas un israelita. Si no estás circuncisado, circuncisado, entonces no puedes, si no estás circuncisado, no puedes tomar parte de este servicio. Right? So ahí entra en la importancia de ese hecho. Ok, y aquí la palabra hebrea para extranjero es gar. Ok, que gar de nuevo es un forastero residente o peregrino, alguien gar puede participar. Right, so gar se refiere a un israelita extranjero, dice implicación, puede participar en la Pascua solo si está circuncidado, es decir, si ha entrado en el pacto y él es contado como israelita. ¿Por qué? Porque es un israelita. Por eso tiene el derecho de tomar parte de este ritual, este servicio. Porque ¿qué es ¿por qué existe la Pascua o el servicio de la Pascua? Porque esa es una celebración por la salvación o el éxodo que el Señor nos salvó de la tierra de Egipto. Y obviamente Yahweh Bashem Yahushua salvó a los israelitas y nadie más. ¿Qué le pasó a los egipcios durante este evento? Fueron maldecidos. Muchos murieron. Yahweh Bashem Yahushua destruyó la economía de Egipto y nunca más regresaron a la misma gloria que tenían. So de nuevo, nakar es la palabra hebrea para extranjero cuando se refiere a un pagano. Gar, right? G-A-R, gar, se refiere a un israelita extranjero. Y let me see. Es todo ahí. Ahora que tenemos esos preceptos, ya cuando leemos
Isaías 14:1 ya tiene mucho más sentido. Dice de nuevo, porque Yahweh tendrá, Isaías 14:1. Dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, right, por medio de Yahushai. Y a ellos se unirán extranjeros, right, que la palabra ahí es gar, israelitas extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob, right, israelitas, right, el remanente, regresando a Yahweh Bashem Yahushai por medio de la palabra. Y otra cosa, ningún pagano puede unirse a la nación de Israel, right? No se puede unir y definitivamente no puede tener herencia entre los israelitas, porque hay una ley que, sí, hasta hay leyes que ni otro tribu, por ejemplo, déjeme agarrarlo, me prefiero agarrar la ley, porque es bien, hay muchos detalles. Hay leyes donde un tribu no puede tomar herencia de la tierra de otro tribu. Okay, si un tribu entra en la nación de Israel no puede tomarle la tierra a otro tribu israelita, entonces, what the fuck? Menos un fucking pagano. You know? Porque ese es otro precepto que estos cristianos usan para decir que los gentiles, los extranjeros van a tener herencia con los israelitas, que eso es blasfemia, man. Hell no. Salakia, ya me alteré un poco. Eso, un segundo. Man, y la ley, man, hay mucha información en la ley. Let me see, where is it at? En un segundo, hermanos. Tengo que buscar esta ley. Oh, okay. Right, so usan Isaías 14:1 y Ezequiel 47:22 para decir que los paganos van a tener herencia con nosotros. Man, are you fucking kidding me? Hell no. Absolutamente que no. Ok, y esto es, let me see. Dame un segundo, voy a leer bien rápido este capítulo en silencio. Let me see, Río Sanidad. Ok, solo un segundo, hermanos.
You know what? No estoy seguro porque no he leído este capítulo hace mucho tiempo, pero si no estoy incorrecto, esto está hablando ya del fin, you know. Creo que entra en el reino de los cielos. Pero anyway, you know, voy a tener que leer ese capítulo de nuevo, pero ese es Ezequiel 47 y 22. Si no, hold on, dame un segundo, hermanos. Ok, ya, definitivamente está hablando del reino de los cielos. So aquí está entrando en la herencia de los 12 tribus, right? So Ezequiel 47 y 21. Dice, dividan la tierra entre las tribus de Israel, right, que son 12, dentro de estos límites. Repártense la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros, right? De nuevo, aquí los extranjeros está hablando de israelitas. Let me see, que es la palabra hebrea, 22. Right, y a veces tengan cuidado con el blue letter porque a veces te da la incorrecta palabra. So no podemos tomar todo como correcto cuando viene a blue letter. You know, de ahí viene la importancia de nuevo de estudiar. Let me see. Sojourn, gar, gar. La palabra ahí para extranjero es gar o gawar, que está hablando de un israelita extranjero. Right, so repártense la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros, right? Israelitas. Y ahorita voy a sacar la ley donde dice que entre los tribus ellos mismos no se pueden quitarse su territorio. Dice que se hayan extranjeros que se hayan unidos, right? Los israelitas que regresaron y a ustedes y estén criando a su familia en medio de ustedes. Y ellos serán como israelitas, porque son israelitas, dice, de nacimiento, y recibirán una asignación entre las tribus. Hell no, esto no puede estar hablando de una pagano. Dice, estos extranjeros recibirán tierra dentro del territorio de la tribu con la cual ahora viven. Yo, el Señor soberano, he hablado. Yeah, this one's good.
Sí. Ok. Números 36 y 6. 36 y 6. Dice, esto es lo que el Señor Yahweh ordena acerca de las hijas de Zelofehad. Dice, permítanles casarse con quienes deseen, siempre y cuando sea alguien de su propia tribu patriarcal. No se permite que aquí está el punto, no se permite que ninguna tierra se transfiere de una tribu a otra. No, porque el Señor ya le dio a cada tribu su herencia. Right? Y ni un tribu, dice, no se permite que ninguna tierra se transfiere de una tribu a otra, ya que toda la tierra asignada a cada tribu debe permanecer dentro de la tribu a la que inicialmente fue concedida. Si un tribu no le puede quitar a otro tribu su tierra, ¿cuánto más un maldito fucking pagano? Pero esos cristianos valen pura fucking verga. Right? No saben las escrituras. Esa es la ley. Right? Y ahora, acerca de esos paganos, ellos no tienen ni una herencia entre nosotros porque no tienen ni una parte en el templo, en la santa ciudad de Yahweh Bashem Yahushai. Shit, a lo contrario, estos fucking paganos son herencia. ¿Ok? Los paganos son una posesión. No son iguales como nosotros. Eso es lo que el Señor dijo acerca de esta gente. Se dice Salmos 2 y 6, pues el Señor Yahweh declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Alright, y el rey de Israel o el rey de Jerusalén, el mero es Yahushai. Y el rey bajo Yahushai es el rey David. Pero el rey de reyes es Yahushai. ¿Ok? Dice, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Esto es el Señor Yahweh hablándole a Yahushai. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones. Toda la tierra como posesión tuya, las quebrarás con barra de hierro y harás pedazos como si fueran ollas de barro. Y esto es la misma cosa que Yahushua dijo a sus profetas y al remanente en Apocalipsis 2. Ok, las naciones no tienen ni una parte con la nación de Israel y definitivamente no pueden tener herencia entre nosotros. Right? Y ellos mismos, esta gente pagana, son posesiones. Por eso en el reino de los cielos van a ser siervos y siervas, esclavos para la nación de Israel. ¿Ok? Y la diferencia entre nosotros y Esaú es que vamos a tratar en justicia con estos esclavos. ¿Ok? En el reino de los cielos, la gente va a estar alegre que va a haber a reyes justos dominando el mundo. Alright, no quise hacer esto largo, pero al fin del día, que la voluntad de Yahweh sea, el Espíritu va a ser lo que va a ser el Espíritu. Y ojalá que esto fue edificante. Una vez más, los extranjeros que leemos en Isaías 14:1, los que se van a unir a la casa de Jacob son los israelitas extranjeros. Y en estos tiempos, porque ese capítulo es dedicado al fin del mundo, está hablando de nosotros.
Nosotros somos o éramos esos extranjeros que perdimos nuestra heredad. Y ahora nos hemos unido. Oh my fucking God.